Que a la letra, mis amados hermanos, dice, la palabra de Dios, ¿qué dice? Es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y además, la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, ¿por qué se dice, hermanos, que la palabra de Dios es viva? Porque sabe usted que la palabra de Dios proviene de nuestro Padre Celestial. ¿Nuestro Padre Celestial está muerto? Pues no, nuestro Padre Celestial vive. Y si nuestro Padre Celestial vive, la palabra también vive, ¿sí? Entonces, Dios nunca muere, hermanos. ¿Por qué? Porque es uno de sus atributos divinos el ser eterno. Él es eterno. Pasarán los tiempos y Él seguirá, Dios, haciendo su obra. Dice la palabra ahí, aviva tu obra en medio de los tiempos, aviva tu obra, Señor. Entonces, la palabra de Dios responde a la esencia misma divina de Dios, ¿sí? Si Dios es divino con su hálito, su palabra es viva. Su palabra es viva. Es una palabra que responde a la divinidad misma de Dios y es una palabra, hermanos, constante e ilimitada. ¿Por qué digo que es constante e ilimitada? Porque dice ahí Isaías 48, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Sí? En estos momentos, hermanos, ahí en Isaías 48, que es un profeta antiguo que se escribió, se piensa, 700 u 800 años antes del nacimiento de Cristo Jesús, y él ya sabía en su espíritu que la palabra de Dios era eterna. ¿Sabes que la palabra que dijo Dios es constante y limitada y permanece para siempre desde la creación de Génesis? ¿Sí? Que dijo, hágase la tierra, hágase los cielos, hágase las criaturas marítimas, hágase todo lo que florezca, hágase y dé fruto cada árbol conforme a su género. Ahorita, hermanos, en tiempo calendario estamos en el año 2022, pero sabes que la creación de la tierra fue en el año, de algunos estudiosos consideran que la tierra tiene una vida de 4.543 millones de años. Y desde la era precámbrica, paleozoica, preclásica, cuaternaria, ya la palabra de Dios era viva, porque estaba produciendo especies marinas, estaba reproduciéndose monstruos inimaginables, que hoy la ciencia se sorprende en encontrar fósiles o restos de animales que no se conocían. Bueno, pues la palabra desde ese entonces, Génesis, y todas las eras de la vida hasta nuestro tiempo, sigue siendo viva y eficaz. ¿Por qué? Porque en Asia, hermanos, se siguen reproduciendo las especies, ¿sí o no? En Italia, en Europa, en Oceanía, en todo el continente. La palabra es viva, la palabra no muere, porque Dios no muere. Entonces la palabra es constante e ilimitada. Diga conmigo, por favor, constante e ilimitada. La palabra de Dios es constante e ilimitada. Bueno, dijo Dios, produzca la tierra. ¿Y sabes qué? La tierra produjo hierba que dio semilla, y produjo árboles que fueron hechos conforme a su especie y su género. Bueno, también hizo Dios dos grandes lumbreras. ¿Saben ustedes cuáles son las dos grandes lumbreras que hizo Dios? El sol y la luna. El sol y la luna. La luna es el único
satélite natural con el cual contamos, hermanos. Y ustedes saben que el sol no se mueve, sino que la Tierra gira alrededor del sol, pero la luna gira alrededor de la Tierra. ¿Sí sabían eso? La luna gira alrededor de la Tierra y ahora la luna y la Tierra giran alrededor del sol en esta órbita. ¿Se imaginan ustedes qué maravilloso es nuestro Dios, que ha creado con su infinita sabiduría y con su infinito poder? Y dijo Dios en el máximo amor que ha tenido al hombre: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios dijo hagamos porque estaba acompañado de Jesucristo, el Espíritu Santo en ese momento. Hagamos al hombre. Y hizo el acto más maravilloso de amor, de hacerlo a usted y hacerme a mí, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios, además de ser viva y eficaz, la palabra de Dios es cíclica. ¿Y por qué digo que es cíclica, hermanos? Porque en Isaías 55, del 10 al 11, dice: porque como desciende de los cielos, ¿sí?, la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar, ¿verdad? La hace producir semilla, que da siembra y pan al que come, ¿sí? Dice: así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, ¿sí? No volverá a él vacía, sino, dice la poderosa, viva y eficaz palabra de Dios, dice que hará lo que yo quiero, hará lo que yo le envíe. Así es que si Dios te dice que te va a bendecir, va a hacer, hermano. Si Dios te dice que te va a sanar, lo va a hacer. Si Dios te dice que se va a abrir ese trabajo, lo va a hacer. Si Dios dice que va a volver ese hijo, lo va a hacer. Porque la palabra no vuelve vacía. La palabra es cíclica. La palabra, en esta comparación, la palabra no vuelve. La palabra de Dios produce resultados tangibles y palpables, poderosos y sobrenaturales. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí en Génesis 1, del 3 y 11, dice: produzca la tierra hierba verde, hierba que da semillas, árboles que dan frutos según su género y su especie. La ciencia se sorprende cuando encuentran alguna especie, ya sea en el océano o en la vida silvestre, o los zoólogos, encuentran especies maravillosas. Y es que realmente el hombre cree conocerlo todo, pero realmente Dios conoce y sabe y ha creado especies que ni siquiera se han conocido. Atención, hermanos, porque aquí viene la primera revelación de esta charla. Así como el Padre, el Dios Trino, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pronunció la palabra viva y eficaz. Recuerde que estamos hablando de esta cita, estamos escudriñándola, Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, pero estamos en que la palabra es viva. Ya supimos por qué es viva y por qué es eficaz, porque produce resultados. Bueno, ahí viene la primera revelación. Así que la palabra viva y eficaz nos da un ejemplo. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, pronunció la palabra viva y eficaz, que produjo inmediatamente resultados. ¿Qué no cuando fue a la higuera y se encontró y que no encontró fruto, sino solamente hojas, y dijo: nunca más nazca de ti frutos? Y luego, ¿qué pasó con esa higuera? Se secó. Resultados inmediatos, la palabra viva y eficaz. ¿Y sabes por qué la palabra fue viva y eficaz en la voz de Jesucristo? Simplemente porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, hermanos. El Espíritu Santo es Dios. El Padre Celestial es Dios. Son tres en uno.
con personalidad diferente, ¿sí? Entonces, la palabra viva y eficaz, Jesucristo le dijo a esta higuera que nunca más haya fruto, y esa higuera se secó en forma inmediata. Cuando Dios Padre dijo, créanse los cielos y la tierra y sepárense las aguas y el mar, inmediato, porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz. Cuando se le acercó un enfermo de lepra, un leproso, y le digo, Señor, si quieres, puedes sanarme. ¿Y qué dijo Cristo Jesús? Si quiero. E inmediatamente el leproso fue sanado. ¿Sí? Ahí viene la revelación. Hermanos, Jesucristo es la palabra. Hermanos, Jesucristo, dije, es la palabra. Jesucristo es la palabra. Jesucristo es la palabra hecho carne, hermanos. Cuando Jesucristo caminaba, era la palabra misma de Dios. Aquí, la palabra misma de Dios. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Porque cheque ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, cuando Jesucristo, cuando se está narrando que el verbo que dice se hizo ¿qué? Carne, y el verbo habitó entre nosotros. Jesucristo, con la palabra viva y eficaz, le dijo a Lázaro después de 4 días, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó, hermanos? Se levantó. ¿Por qué? Porque era la palabra de Dios encarnada en Cristo Jesús. La palabra de Dios en Cristo Jesús. La palabra viva y eficaz, hermanos, adicionalmente también es científica. ¿Por qué digo que es científica, hermanos? Porque la humanidad, con sus experimentos, con sus ensayos, ha errado, se ha equivocado en la ciencia. ¿Qué no en los libros antiguos se decía que la tierra era plana y que era cuadrada y que los barcos temían irse a las orillas porque se caían a un profundo vacío negro? ¿Qué no decían eso los antiguos? Pero ¿sabe qué? Que la palabra de Dios es científica. ¿Y por qué digo que es científica? Porque Dios lo demuestra que ya la tierra era redonda. Fíjese usted, ahí en el libro de Isaías 40:22, dice, Él está sentado en el círculo. Él está sentado en el círculo de la tierra, cuyos moradores son como moscas, extiende los cielos como cortina, los despliega como una tienda para morar. Él, el Señor, estaba sentado en el círculo de la tierra. Anteriormente, millones y millones y millones y millones de estrellas, y decían, a pesar de eso, decía el hombre en su infinito ego, las estrellas son contables. Pero ¿sabes qué? Después descubrieron que las estrellas son incontables y que cada estrella con otra estrella no se parece en nada, que cada estrella es diferente. ¿Y qué dice ya la Biblia? En Corintios 15:41 dice, cada estrella es diferente. Ya lo decía la palabra. Por eso digo que la palabra es científica. También la palabra misma dice que la luz tiene movimiento, la palabra misma. Job 38, el 19, verso 19 y 20. También, por si fuera poco, la palabra dice que la tierra flota en el
en el espacio. Job 26:7, que es considerado como uno de los primeros libros o el más antiguo, libro de Job. Entonces, la infinita misericordia de Dios, ¿sabe usted cómo se miden las distancias entre mundos, entre galaxias, entre todos aquellos asteroides? Se miden en años luz, ¿sí? Y un año luz, hermanos, es la unidad distante que se utiliza en la astronomía. Y ya la Biblia lo describía. La palabra de Dios lo describía. Bien, envuelta la palabra viva y eficaz, también está impregnada de la esencia misma de Dios. La palabra de Dios es omnisciente. ¿Y qué es la palabra omnisciente? Que conoce todas las cosas reales y posibles. No hay cosa, hermano, no hay cosa que no sea manifestada ante la presencia de Dios. Todo está desnudo, todo está descubierto ante la presencia de Dios. No hay nada oculto a nuestro Padre eterno, Él conoce todo, ¿sí? Aún fíjate, mi querido hermano, que aún antes que nosotros pronunciemos la palabra, Él ya conoce nuestros pensamientos. Qué maravilloso, eterno y poderoso es nuestro Dios. Vamos a dar un aplauso, Señor. Cada vez que estoy leyendo, digo, Señor, qué maravilloso que tú me hayas considerado tu hijo. ¿Quién soy yo? Una cosa diminuta así dentro del espacio del universo, y tú me has considerado tu hijo ante tan grande majestad que eres. Bueno, Dios conoce tus pensamientos, no hay nada ahí oculta. Y también ahí en este verso, fíjate bien, en Hebreos 4:12, más abajito, en el siguiente, creo que es Hebreos 4:13, que también las cosas no le son ocultas al Señor. O sea, la palabra nada tiene oculta. La palabra todo deviste, todo sabe, todo escudriña. Bien, bueno, pues continuemos con este interesantísimo estudio. Desde hace mucho tiempo, dentro de su infinita misericordia, Dios busca establecer comunicación con sus amados, con nosotros. Él busca establecer comunicación a través de la palabra viva y eficaz. Pero también, a diferencia de decir, hágase la luz, hágase las tinieblas, sepárese las aguas de la tierra, ¿sabes que Dios en su infinito amor respeta nuestro libre albedrío? ¿Qué es el libre albedrío, hermanos? Es la capacidad de pensar y tomar nuestras propias decisiones. Aún así, el mundo sabe si acepta, si decide creer o no en Él. En su infinito amor, Él respeta el libre albedrío, ¿sí? Bueno, decíamos que Cristo Jesús es la palabra encarnada. Por eso en Juan dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, porque Cristo Jesús es el verbo. Jesús encarnado. Este era el principio con Dios. Juan 1:5, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuese. En Él estaba la vida, hermanos, y la vida era la luz. La vida era la luz. Y los hombres prefirieron vivir en las tinieblas. Y la luz, hermanos, no puede prevalecer en las tinieblas. Los que han escuchado la voz de Dios, nos gusta vivir en la luz. ¿Qué no cuando tú estás viendo una película que no es sano a nuestras costumbres, no le cambias?
Porque sientes que algo te está molestando. Cuando estás leyendo una publicación que te altera tus sentidos emocionales, ¿no la cierras? ¿O no le dices a tus hijos, apaguen esa televisión? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra es luz en tu vida y no puede tolerar las tinieblas. ¿Sí? Es por eso que el Espíritu Santo te redarguye. O cuando ves a una muchachona que pasa por ahí, quieto, quieto. ¿Por qué? Porque la luz te dice, aguas, te estoy viendo. O te sientes mal. Oh, no. ¿Verdad? O cuando vas a decir una mentira a tu esposa, hay que andar en luz y tú eres luz y Dios no puede vivir en las tinieblas. Hay muchas referencias bíblicas, hermano, muchas referencias donde la Escritura muestra la deidad y el señorío de Dios, de Jesucristo, que es Dios. Romanos 1:23, Mateo 1:23, Romanos 8:3, Filipenses 2, del 5 al 11. Fíjate bien, este me gustó mucho. Filipenses 2, del 5 al 11, dice, siendo Jesucristo, ahí en el 6, siendo Jesucristo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él era igual a Dios, pero descendió a la tierra por amor a nosotros. Y Jesús explica ahí en el Nuevo Testamento por qué Dios constantemente quiere comunicarse, establecer comunicación con el mundo, pero el mundo prefiere las tinieblas. Y citó por ahí una parábola en Lucas 20, del 9 al 16, estando Jesucristo sentado, compartiendo, porque Jesucristo amaba estar con el pueblo amado. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre, dice, imagínense ustedes, un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó el dueño de la viña por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo de él a los labradores para que le diesen el fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también lo golpearon y lo avergonzaron, lo afrentaron. Y lo enviaron también con las manos vacías. Entonces volvió a enviar un tercer siervo, mas él también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a enviar a mi hijo, amado. Quizás cuando lo vean le tengan respeto. Mas los labradores al verlo discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. ¿Y sabe lo que hicieron con el hijo del dueño de la heredad? Le echaron fuera de la viña, como Cristo Jesús, lo echaron fuera de la ciudad y le mataron. ¿Qué pues le hará el Señor a la viña? Narraba Cristo Jesús en ese momento, en ese entonces. Vendrá y destruirá, dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Hermanos, Cristo Jesús ya vino, dio el mensaje y Él pronto volverá. Pero ya vendrá en juicio, hermanos. Es tiempo para que atendamos el mensaje del Señor. Si no, funesto será el juicio contra nosotros. Jesucristo, pues, hermanos, es la palabra hecha carne, el verbo de Dios que habitó con nosotros. Jesucristo, estando en la tierra, conoció nuestras debilidades humanas, hermano, ¿sí?
Como Dios, nuestro Salvador personal, nuestro varón quebrantado en dolores, en su condición humana experimentó hambre, experimentó sed, cansancio, tristeza y llanto. Entonces, dice la palabra, Él sabe lo que sientes. Él sabe lo que pasas en este momento, porque Él lo vivió, Él lo pasó. Dice ahí Hebreos 4:16, así que, hermanos, no tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, menos en el pecado. Bueno, fue semejante a nosotros, pero no cometió pecado. Porque la palabra era Cristo Jesús. Ahora, hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. ¿Por qué decimos que la espada es de doble filo? Naturalmente, porque tiene dos filos en su arma. Y el apóstol Pablo, en esta carta que escribe, se imagina a los romanos, porque los romanos usaban dos tipos de espadas, hermanos. Usaba la espada larga para combatir, pero tenía una espada corta para luchar de cuerpo a cuerpo. Él, inspirándose en esto, dice que la palabra de Dios es una espada o un cuchillo de doble filo. ¿Y por qué dice que es de doble filo? Fíjate bien, porque para unos trae maldición, la palabra trae maldición, y para otros la palabra trae salvación. ¿Por qué es doble filo? Fíjate, porque la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Hechos 16:31. Pero por el otro lado de la espada dice que el que no crea ya ha sido condenado porque no creyó en el Hijo de Dios. Juan 3:18. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Marcos 16:16. La espada, la palabra, tiene dos filos, para salvación o para condenación. Hechos 2:21, espada, filo para salvación. Y todo que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué es una espada, hermanos? Porque Dios tiene que abrir nuestro cuerpo, nuestro organismo. Cuando uno está en una sala de operación, va a ser operado. ¿Para qué? Para encontrar, abrir la carne y encontrar el mal y extirparlo. ¿Sí? Encontrar el mal y extirparlo necesita abrirnos la carne el Señor con una espada de doble filo. Y no importa la dirección que vaya la espada en tu cuerpo, para cualquier lugar penetra y corta. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra es cortante y penetra. Por lo tanto, la palabra hiere. ¿Qué no? Cuando tú estás leyendo la palabra y la palabra te está hiriendo, la palabra te está redarguyendo, la palabra te está diciendo en que estás mal, te hiere la palabra, ¿sí? Es el Espíritu Santo que te está redarguyendo. En ese momento, hermano, la palabra hiere y hace doler porque tiene un carácter incisivo. Todo cuchillo tiene un carácter incisivo, hermanos. Pues la palabra penetra profundamente, hermano. La palabra penetra profundamente en el corazón, pero también en la mente humana. La palabra penetra en el corazón,
penetra en la mente humana y no hay ninguna palabra, no hay ninguna cuchillo o espada que penetre hasta el alma. No hay ninguna de fabricación humana, solamente la palabra de Dios puede penetrar nuestro corazón, nuestro pensamiento y nuestra alma. ¿Sí? No hay ningún libro, no hay ningún tratado que pueda tratar el alma, solamente su creador. Y que me disculpen los psicólogos, si hay algún psicólogo, pero no hay ni habrá ningún tratado que pueda entender la mente y el alma, solamente su creador. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y no hay ningún cuchillo, ni habrá que pueda llegar hasta partir el alma. El cuchillo, hermanos, separa el bien y el mal. Siempre la palabra hará una separación entre la vida humana, que se comporta como una vida animal, y la vida celestial. ¿Por qué digo, hermanos, que separa nuestra vida animal? Porque el hombre anida entre sí sus más bajos deseos e instintos, los más perversos, los más sanguinarios, los más esclavizantes, ¿sí? Pero por el otro lado, también preserva el amor más sublime que puede imaginarse. Y solamente la palabra discierne, la palabra separa, ¿sí?, entre lo que es el espíritu y lo que es la carne. El hombre, en su irracionalidad, siendo déspota, en sus sentimientos y la carne, trae todas las obras de la carne, que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, robos, hechicerías, divisiones. Pero separando esta cuchillo entre la otra parte, trae el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Si tú pones el cuchillo, va a haber dos partes, siempre. Es el juego de la naturaleza. ¿Cuál va a dominar? El que más alimentes. Puedes tú venir a la iglesia, levantar manos santas y andar en las obras de la carne. Discúlpame que te lo diga, pero es cierto. O puedes tú, ¿sí?, engañar a medio mundo, engañar al pastor, engañar a tu esposa, engañar a tus hijos y ser un religioso. Ser un religioso, ¿sí? Y Cristo Jesús, ¿sabes que era incisivo con los religiosos? Porque Dios no es religión, es relación. La palabra de Dios, pues, es omnisciente, todo lo sabe, y eterna. Ya explicamos estos términos, que es omnisciente, todo lo sabe, que es eterna. Pero, ¿sabes qué? Y aquí viene la segunda revelación, que es lo más importante. Y yo me quedé, Dios mío, Dios mío, Dios mío, me arrepiento de todas las palabras malas que yo he hecho, porque a cuánta gente he dañado. Fíjate bien, mi querido hermano. Las palabras impactan. Si la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas y los tuétanos. Y el tuétano significa lo más profundo del ser humano. El tuétano, lo más profundo. Hasta ahí llega la palabra. ¿Y sabes qué? Llega hasta las células.
del ser humano. La palabra llega ¡fum! Hasta las células. Si tú le dices a una persona, es un estúpido, ¿sabes hasta dónde llega la palabra? Hasta el tuétano, hermano. Si tú le dices a tu esposa, eres un imbécil, ¿sabes hasta dónde llegó la palabra? Hasta las células, hermano. En cambio, si tú le dices a una persona, ¿cómo estás, mi reina? ¿Sabes hasta dónde llegó la palabra? Hasta las células. ¿Cómo está la preciosa? ¿Cómo está la mujer más bella y más divina de esta casa? ¿Sabes hasta dónde llegó la palabra? Hasta las células. ¿Sabes que las células tienen un núcleo? ¿Sí sabías eso? Que tiene un núcleo. Hasta ahí llega la palabra. Y las células, hermano, las células forman tejidos. Las células forman tejidos. Si llegó hasta la célula, llega hasta, por supuesto que ya pasó por los tejidos. Los tejidos forman órganos. ¿Qué son los órganos, hermano? Bueno, los órganos es el corazón, es el páncreas, es el pulmón. Y por supuesto que ya recorrió, si llegó hasta el núcleo, ya recorrió lo que son los órganos, los tejidos y la célula. Ahora, los órganos forman aparatos. ¿Qué son los aparatos? Está el aparato digestivo. Cuando tú vas al médico y dices, usted está enfermo de su aparato digestivo. O usted está enfermo de su aparato reproductivo. ¿Sí? Entonces, hermanos, los aparatos forman sistemas. ¿Qué son los sistemas? Pues está el sistema reproductivo, el sistema óseo, el sistema endocrino, el sistema linfático. Hasta ahí llega la palabra. Las palabras no se los llevan el viento, hermanos. Esta es una vil mentira. La palabra llega ¡fum! Hasta donde estamos describiendo, hermanos. ¿Cuántas veces solamente pasamos? Hebreos 12:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu. Ya cumplí. No, hermano. La palabra de Dios, si lo pones a analizar, lo que tú dices, hasta allí llega la palabra entonces. Porque es profunda. ¿Qué nos dice la palabra ahí? Que en tu boca está la muerte y la vida. En las palabras, hermanos. Entonces, si tú andas en la palabra de Dios, si tú buscas la palabra de Dios, si tú tomas la palabra de Dios, sabes que tú estás tomando medicina. Medicina. Yo a veces me siento mal, digo, mejor este Omicron ya me pegó, me estoy sugestionando. ¿Y sabes qué hago? Voy a la medicina. Y Dios me dice, no te dejaré. Aunque un ejército acampe contra ti, ¿sí? Yo estaré contigo, ¿sí? Cuando no hay recurso, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y no haya ovejas en los corrales, y las vacas sean quitadas, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová mi Señor hace mis pies como en siervas, y en las alturas me hace andar. La palabra de Dios entonces es medicina, hermano. Es medicina. La palabra de Dios, hermano, te cambia. La palabra de Dios te cambia. La palabra de Dios cambia tus hábitos. ¿Sí o no, hermano? He escuchado aquí hermanos que andaban en la drogadicción. Algunos se dedicaban a venderla, otros a consumirla. ¿Sí? Y yo me gozo verlos ahora como Dios los ha cambiado.
Los ha transformado. ¿Sí? La palabra de Dios entonces cambia hábitos, cambia costumbres. La palabra de Dios cambia costumbres. La palabra de Dios cambia modales. La palabra de Dios cambia tu forma de vestir. Aquí en la iglesia no te dicen, tienes que venir vestido así de tal manera, ¿verdad que no? Ni tampoco te dicen, usted no debe hablar así, ¿verdad que no? Porque dicen, bueno, ¿qué le importa? ¿Quién es el que te va a decir? La palabra. El Espíritu Santo te va a redargullir y te va a cambiar tus modales, tu lenguaje, tus costumbres, tu forma de andar y caminar. La palabra nos renueva. Fíjate qué maravilloso. La palabra nos renueva. La palabra nos renueva. La palabra nos lleva donde está la luz. ¿Sí? Y no comulga con las tinieblas. ¿Qué no? Cuando estás con una persona y están hablando, no hablamos de la iglesia, hablamos de otro lugar y están despotricando contra el jefe, que no te dio el permiso. ¿No te sientes mal? Porque la palabra te rasgulla y dice, vete de aquí. Que no digan que tú también estabas y que tú dijiste. Señores, caballeros, Dios les bendiga, tengo algo que hacer. ¡Huye! Dice la palabra que el avisado ve el mal y se esconde, ¿verdad? Y no es esconderse por cobarde, no. Esconderse quiere decir, voy al lugar santísimo para resistir el día malo. Entonces la palabra nos lleva, la palabra es poder que transforma, hermanos. La palabra es poder que transforma. Yo le doy gracias a Dios por tan finos amigos, excelentes amigos que convivo, que platico con ustedes y veo cómo Dios está haciendo la obra cada día en ustedes, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, ¿sí? Y discierne las intenciones y los pensamientos, ¿sí? Porque cuando viene el pensamiento, la palabra vive, no lo digas, no lo digas. Entonces, ok, ya lo separó tu pensamiento de tu palabra. Hermano, yo quisiera decirle, discúlpeme por favor, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice también la palabra que Él nos llevará de gloria en gloria. La palabra de Dios, la palabra transforma. Bien, la palabra nos salva. La palabra también, hermanos, ya casi para concluir, la palabra no está exenta del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios dio la palabra en un hálito del Espíritu Santo. La palabra es espiritual, ¿sí? El que da vida, la carne, para nada aprovecha. Mas las palabras que yo he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. Hermano, en esta noche, que Dios siga transformando a través de la palabra nuestros pensamientos, nuestras costumbres, nuestra forma de hablar. Que siga transformando nuestros hábitos, nuestra forma de vestir, nuestra forma de comportarnos, hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, ¿sí? El espíritu, las coyunturas. ¿Qué son las coyunturas, hermanos? Las coyunturas son lo que van uniendo una cosa con la otra. Y sabes que tenemos unas coyunturas, pero coyunturas sociales. Estamos ahorita, pero ahorita ¿cuál es la siguiente coyuntura? Tu casa. ¿Cuál es la coyuntura de mañana? Tu trabajo. ¿Cuál es la coyuntura de horas más tarde? El ensayo. Y son coyunturas en la vida. Y Dios las separa, las coyunturas. Y cada coyuntura tú debes ser nuevo. Tú debes demostrar, dice la palabra, dice el Evangelio, que seamos dignos representantes
dignos representantes de Dios, que digan, este hombre es diferente. Este hombre vale la pena confiar en este hombre. ¿Sí? Y no es su estatura, no es su forma de ser, no es su forma de vestir, es la esencia misma que tiene, ¿sí? Como hijo de Dios. Bueno, que en esta noche Dios reafirme y que te siga sustentando. Que la voluntad del Señor sea impactada todos los días de tu vida. Y para terminar, hermano, podemos tocar un poquito con la guitarra, no sé, y a nuestros amigos de Facebook que estamos transmitiendo, muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado. Les pedimos que sigan ustedes sintonizando nuestras publicaciones en la Iglesia del Calvario. Muchas gracias. En este momento cortamos nuestra transmisión. Gracias, muy buenas noches. Dios les bendiga a ustedes.